Buenas noches, es un honor muy grande estar con ustedes, hablando ahí y compartiendo la palabra de Dios. Bueno, como sabes, soy un brasileño que hablo español con acento mexicano y tengo una cara de árabe. Entonces, qué raro es el muchacho, ¿no? Pero la verdad, aprendí español con Fabián, compartíamos la oficina ahí en Sapiranga. Entonces hablé el miércoles que si hablar mal es la culpa de él. Entonces si no comprendas, el problema es de él. No, tenemos un amor muy grande por esa familia, y la verdad la familia de tu pastor, fue increíble. Cuando llegaron, la verdad, mi hijo mayor empezó a caminar cuando con ellos. Estaba ahí Fabiola y Isaías ahí, y brincando y haciendo cosas con Chim, y él empezó a caminar así, caminó. Entonces ahí tenemos una historia muy, muy bonita juntos, y hicimos muchas cosas juntos, cosas buenas, malas, pero hicimos juntos, estábamos juntos, nos divertimos mucho. ¿Sabes? Estas no, malas no tan buenas, así queda mejor. Éramos jóvenes, sí, fue muy bueno. Puedo contar muchas. Si quiere después hablamos. Si me procure aparte, que tengo una historia para contar de tu pastor. Si me procure aparte ahí, hablamos. Bueno, quiero compartir una palabra con ustedes en el libro de Mateo y el capítulo 20 de Mateo, que es una parábola que Jesús cuenta a sus discípulos. El Mateo, el capítulo 20. Vamos a orar. Papá, te pido, Señor, que esté con nosotros en esta noche. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos que tú nos toque, que tu Espíritu venga a calentar nuestro corazón. Señor, te necesitamos. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, sea nuestro maestro en esa noche, que tu Espíritu esté nos ministrando, que podamos escuchar tu voz, que seamos sensibles a tu voz en esa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prometo no me alargar. ¿Sí? Mañana trabajamos mejor, ustedes. Estoy como que vacaciones, entonces estoy tranquilo. Y gracias por venir el culto hoy. Como no tenía un culto y están todos ahí, gracias. Que Dios, espero sí que Dios pueda bendecirlos. Bueno, la palabra de Dios empieza así, el Mateo, el capítulo 20. El reino del cielo es como. Escúchame, toda vez que va a leer algo así en la palabra, el reino del cielo es como. Escucha, lo que viene a pos es una clave. Es clave. Que viene después de eso es clave de cómo las cosas pasan en el reino del cielo. ¿Sí? Hay muchas partes de la Biblia que Jesús empieza así, el reino del cielo es como. Entonces se queda así, algo importante va a pasar. Hay una clave aquí que tengo que comprender si hago parte de este reino. ¿Sí? Él empieza así. Es como un propietario que salió temprano para la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Era como 6 de la mañana eso. A las 9, 3 horas después de la mañana, cuando pasaba por la plaza,
vio que algunas personas estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría, escúchame, lo que fuera justo. ¿Por qué? Porque hoy los otros empezaron a trabajar 3 horas antes. Iban a trabajar todo el día hasta 6 de la tarde, 12 horas. Entonces, ¿cómo empezaron? 3 horas después, te voy a pagar lo que sea justo. ¿Sí? Entonces, a las 9, sí. Entonces los contrató y les dijo, bueno, el verso 5. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde, 1 hora para acabar todo el trabajo, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario le dijo, entonces vayan y únanse a los otros en el viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él respondió a uno de ellos, amigo, ¿no he sido injusto? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga que lo quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondoso con nosotros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Amén. Creo que ustedes conocen esta historia, esta parábola, y básicamente es un hombre, un propietario de un viñedo que necesitaba trabajadores, y era costumbre de la época que iba a la plaza a contratar los trabajadores. Se fue a las 6 de la mañana, tenía trabajadores ahí aguardando que alguien los contratara. Bueno, pues te voy a pagar el sueldo, el sueldo de un día de trabajo. Bueno, cuando llegó las 9, las 12, las 3 de la tarde, te voy a pagar lo que sea justo. Los que empezaron a las 5, ahí, que estaba ya 5, no sé qué estaban haciendo todo el día. Se durmieron hasta mediodía, no sé, pero estaban ahí a las 5, nadie los contratara. Él dijo, bueno, van a trabajar. Trabajaron 1 hora solamente y se fueron a recibir su sueldo. El propietario dijo, empieza a pagar por los últimos. Empezó a pagar por los últimos y dio a ellos un día entero de sueldo. Imagínate los otros que estaban mirando y pensaron, mi Dios, ellos trabajaron 1 hora y ganaron como que trabajarse en 12. Nosotros que lo trabajamos 12, vamos a ganar como que 12 días. Imagínate eso. Y se fueron a recibir. Y cuando lo recibieron, 1 día solamente. Quedaron enojados, tristes. No sé ustedes, pero si fuera yo, también. Me quería ir enojado, como así, el calor, el sol, y todo eso. Y el propietario del viñedo dijo, hermano, ¿por qué estás triste? ¿Qué te dije que iba a pagar? 1 día. ¿Cuánto tiene en tu mano? 1 día. Entonces, acordamos eso. ¿Qué pasa con vos? ¿O te molestas que soy bueno? Puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Lo hago. Ahora, bate. Y él dijo, los últimos van a ser los primeros y los primeros los últimos. Bueno, se interpreta esa parábola de muchas maneras. Creo que ustedes ya escucharon muchas formas. Una de ellas habla acerca de la gracia de Dios. ¿Sí? Que podemos hacer lo que quiera, pero la verdad es gracia de Dios. No es parte de nuestro trabajo, de las manos, de la fuerza de nuestro brazo, pero es gracia de Dios. A mí me gusta esta interpretación de esta parábola, me gusta. Hay otros maestros, teólogos que dicen que
Esta parábola es acerca de nosotros y de los primeros discípulos. Ellos trabajaron más duro, tuvieron que enfrentar muchas cosas. Nosotros no necesitamos trabajar, pero nuestro galardón va a ser lo mismo. A mí me gusta esta interpretación, porque nosotros somos los últimos y ellos son los primeros. Entonces a mí me gusta eso. Si fuera así, estoy bien. Pero con ustedes hoy, a mí me gustaría compartir de una otra interpretación. Y quiero leer esta parábola aparte de la historia que pasa antes de ella, que a mí es la razón por la cual Jesús dijo esta parábola. ¿Sí? Y vamos al capítulo 19. Y para poner ustedes en el contexto del texto, es la historia en que empieza el verso 16 del hombre rico, el del joven rico, que era un joven que tenía mucha plata, tenía muchas posesiones. Y llega Jesús y dijo: Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús dijo a él así, cosas de ese tipo así. El verso 17 dijo, bueno, contestar a tu pregunta, dije el verso 18. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, ama a tu propio prójimo como a ti mismo. Y él dijo, lo hago esto, ya estoy haciendo todo eso. Entonces Jesús dijo, bueno, entonces si quieres seguir, te digo, vende todas tus posesiones, regala, verso 21. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y ustedes conocen la historia que el joven se sale triste porque tenía muchas posesiones. Probablemente tenía recibido esto de una herencia porque era un joven, y en aquella época es diferente de hoy, que los jóvenes con 20 años se quedan millonarios. En aquella época no, probablemente era una herencia. Dijo, quedó triste y se fue. Y los discípulos ahí estaban mirando todo eso. Dijo, ¡wow! ¡Qué muy difícil ir para el cielo! ¿Cómo vamos? ¿Cómo es la vida eterna? Es muy difícil. Y Jesús dijo así, difícil para los hombres, verso 26. Humanamente hablando es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. ¿Sí? Porque la salvación, vida eterna, es algo de Dios. Y ahí Pedro, siempre él, Pedrote, mira a Jesús y pregunta. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y esta es una frase ahora muy importante, la verdad, de toda la prédica de esta noche. Él pregunta, ¿qué recibimos a cambio? Y Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Y el verso 30, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en este día serán los más importantes. No sé cuál, esta es mi versión, no sé cuál versión usa, pero en otras se dice lo mismo que dice el final de la parábola. Los últimos van a ser los primeros y los primeros los últimos. ¿Sí? ¿Se dice así en tu Biblia? Bueno, la historia básicamente es así. El Pedrote llega a Jesús. Mira el contexto. El joven llega lleno de posesiones. Vende todo. Queda triste, sale. Pero Pedro hubiera dejado todo para seguir a Jesús. He dejado todo, él mira y dijo, pero Jesús,
nosotros dejamos todo. ¿Qué recibimos a cambio? ¿Qué sueldo ganamos nosotros? ¿Cuál es el beneficio que tengo yo y los demás aquí que abrimos mano? ¿Sí? De nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras posesiones para servirte. ¿Qué ganamos a cambio? Y Jesús mira a Pedro y dijo, bueno, Pedro, mira, cuando me vaya y todo eso pase, ustedes van a sentar conmigo en 12 tronos. ¿Te parece bien? Bueno, pues, me parece bien. Pero hay más, Pedrote. Si ustedes abren mano de tu casa, sacrifican casa, bienes, familia, todo eso, en esta vida van a ganar 100 veces más. 100. Espera. 100 veces. Ese es un buen sueldo. Bueno. Pero Pedrote, escúchame. Necesito decirte que los últimos van a ser los primeros y los primeros los últimos. En aquellos días, los que piensan ser más importantes, no. Y no sé usted, pero si estoy escuchando esta charla de Jesús con Pedro, me quedo así. Bueno, la parte de cuál es el sueldo, sí la comprendí. La parte de los tronos, sí la comprendí. La parte de los 100 veces, sí la comprendí. Ahora, ¿qué? ¿Los últimos van a ser los primeros y los primeros lo último? ¿Qué historia es esa? ¿Cómo así? ¿Cómo eso? ¿Qué tiene? ¿Seguimos hablando de sueldo aquí? Sí, ¿no? Porque si Jesús ha cambiado el tema, ¿por qué los últimos van a ser los primeros y los primeros los últimos? Jesús dijo, bueno, te voy a contar una parábola, Pedro. Y para todos que estaban ahí juntos, te voy a contar una parábola. Porque es lo mismo texto. En nuestra Biblia se encerra un capítulo y empieza otro. Pero es lo mismo, Jesús sigue hablando. Y él dijo, te voy a contar una parábola. Es un hombre que tenía muchas posesiones y contra un propietario y contrata personas. Y los primeros que llegan preguntan, ¿qué gano a cambio? ¿Qué voy a ganar a cambio de estar trabajando para vos? ¿Qué voy a ganar a cambio de estar saliendo de mi casa para ir a tu viñedo y servirte en tu viñedo? ¿Qué gano a cambio? Y el dueño de la propiedad dijo, bueno, te voy a pagar un sueldo de un día de trabajo. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pero Pedro, si quieres acertar un sueldo conmigo, puedo acertarte un sueldo contigo. Puedo hacerlo. Y va a ser muy bueno, porque soy un hombre muy bueno. Ahora te digo, Pedro, va a venir personas que no van a estar preocupadas con el sueldo, que no van a estar preocupados que van a recibir en troca, en cambio de su devoción. Que su devoción no va a tener un precio, que simplemente van a venir y van a entender que trabajar en el viñedo es privilegio y no recompensa. Que estar en el viñedo, Pedro, es un privilegio. Que te devotas toda tu vida, que te entregas todo, abres mano de muchas cosas y que a veces parece, ¿qué estoy ganando con eso? Pero te digo, Pedro, el final, el dueño de la viña o del viñedo es justo. Y Él te va a dar lo que sea justo a Él. Y te vas a sorprender, Pedro, si confiar en Él. Porque los últimos, Pedro, aquellos que no se preocupan con el sueldo, lo que van a ganar a cambio, van a ser los primeros. ¿Sabes qué pasa con nosotros hoy? Creo que solamente en Brasil, no en México, pero en Brasil pasa eso. Que muchas personas llegan a la iglesia y empiezan a seguir a Jesús. ¿Y cuál es la idea de ellos? Que su matrimonio esté mejor, que sus hijos sean liberados de las drogas, del vicio, de la adicción, que el matrimonio queda mejor, que el sueldo va a mejorar en la empresa, que todo eso. Empiezan a estar en la iglesia. Y pasa 1 año, 2 años y no pasa nada, ellos saben.
¿Y por qué salen? Porque, hermano, estoy en la iglesia buscando hacer todo correcto y mi vida sigue igual. ¿Y por qué piensan así? Porque están en un relacionamiento de cambio. Ellos pusieron precio, intercambio. Ellos pusieron un precio en su devoción. Estos son los más feos, pero hay muchos otros que no hablan eso, pero quedan así. Señor, estoy haciendo todo muy correcto. Estoy trabajando, no estoy pecando, o no mucho, por lo menos. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, ayunando, haciendo todo bien. Voy a los cultos, a la iglesia, predico el evangelio a todos, y me parece que el hermano ahí al lado está mejor que yo. Y nos seguimos ahí. Pero nuestra relación con Dios tiene mucho de eso, ¿no? ¿Qué gano? No hablamos porque es feo, pero nuestras acciones, la relación que nosotros tenemos con Dios, la manera que a veces nos quedamos tristes porque algunas cosas no pasan como nosotros creímos que debería de pasar, porque Dios nos respondió la oración, porque nos sanó el enfermo que nosotros estábamos orando, y no comprendo eso. Tiene tanta gente mala que salió viva de situaciones, y mi hermano, mi tía, mi abuelo, mi papá, oramos, la iglesia oró y se fue. No lo comprendo. Empezamos a hacer un cambio. ¿Sabes qué? Cuando Dios empieza a hablar con el diablo acerca de Job, ¿te acuerdas de la historia? Job. Empieza a hablar con el diablo y dijo, diablo, escúchame, ¿ha mirado mi siervo Job? Él es un hombre que es temente a Dios, íntegro, correcto, se desvía del mal, todo eso. ¿Qué dijo el diablo? Él te sigue, ¿por qué? Porque para él te seguir es muy bueno. Él tiene recompensa. Para él te seguir es beneficioso. ¿Sí? Ese es el argumento del diablo. Servirte es beneficioso. Por eso todos están ahí en el culto el domingo, levantan sus manos, te adoran, porque es beneficioso para ellos. Por eso están ahí. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Puedes sacarlo, no hay problema. Haga lo que quiera. Lo hizo, siguió firme. Bueno, es que tú bendices su familia, tú bendices todo, por eso te adora. Y él allí, desnudo, ¿te acuerdas? Desnudo dijo, vení desnudo, desnudo vuelvo. Gloria a Dios. Dijo, bueno, entonces toca en su familia. No lo tocas en su vida, pero tócame. Y lo tocó, siguió lo mismo. Quedó difícil para él, ¿no? Sí, anheló morir, no fue fácil, pero nunca ha dudado de la bondad de Dios. Él ha maldecido su propia, el fecha de su nacimiento, ¿sí? Entiendo, mi nacimiento fue un error, básicamente, porque él no comprendía todo lo que pasaba, pero nunca, y esta fue la bendición de Job, nunca él lo puso la culpa en Dios. Podría no comprender lo que pasaba alrededor de él, pero Dios, yo te conozco. ¿Y te acuerdas aquel texto? No sé cómo es en español. Yo sé que mi Redentor vive. En medio a todo eso, él dijo, yo sé quién Dios es. Yo sé quién Dios es. Puedo no estar viviendo lo que me gustaría. Puedo no estar ahora experimentando las cosas que me gustarían. Puedo no estar en la manera que el ministerio, la presencia y todo que a mí me gustaría. Mi vida, mi familia, mi bolsillo no está como me gustaría, pero yo tengo un privilegio.
de un día de haber escuchado la voz del Espíritu Santo, como dicen en Isaías, que me llamó por mi nombre. Hijo, te quiero. Y escuchamos su voz. Y nosotros pudimos decir, sí, me fue. Sí, Jesús. Si mi vida te sirve en tus viñedos, aquí estoy. ¿Qué voy a ganar con eso? No sé. Pero tengo el privilegio de estar trabajando para Él. Es un privilegio. A mí me gusta demasiado la oración de Habacuc, donde él dice, puede me faltar todo. El campo, los corrales, la árbol, no sé en español, perdón, pero la olivera, el olivo no pone el fruto y todo eso, pero yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Hermano, escúchame. Dios es un Dios bueno. A Él le gusta regalar a sus hijos, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que Él no va a regalar a sus hijos, que no va a te bendecir, no estoy diciendo eso. Pero escúchame, si Él no te regalara nada más, del día de hoy hasta el día de tu muerte, te digo, por el hecho de te dado la salvación, si Él no regalara a ti nada más, solo esto es suficiente para poner tu vida toda consagrada a Él. Pedrote comprendió. Empezó a predicar el Evangelio. Y predicó, la primera predicación, 3,000 personas vinieron. Y siguió predicando. Por causa del Evangelio, quedó preso. La historia cuenta que él estaba en un cárcel de 3 pisos. Y él estaba ahí abajo. Quedó ahí por 3 meses. Todos los presos arriba hacían sus necesidades, se iba abajo del segundo piso, que iba abajo ahí el tercer piso. Entonces el olor terrible allá abajo. Allá abajo quedaban los peores presos, los peores prisioneros. Allá estaba Pedro. Un día lo sacaron, que era el día de su muerte. ¿Y cuál era su condenación? Amar a Jesús. Lo sacaron y lo pusieron allá afuera. Iban a ponerlo en una cruz. Y la idea de poner a él en una cruz era para burlarse de su fe. Y cuando él miró que iban a ponerlo en una cruz, él dijo, no hagas esto. No soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron al revés. Te pregunto, ¿dónde están las 100 veces más en esta tierra que Jesús dijo allá atrás que Pedro iba a recibir si los sirviera? Pedro comprendió, Señor, mi vida es tuya. No estoy atrás de una recompensa, estoy atrás del privilegio de estar en la viña. Y sé, Señor, que el día y hermanos, vamos a tener días en nuestra vida que vamos a trabajar como 12 horas al día, sol, todo. Nos quedamos cansados. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el hombre que dijo que iba a cuidarme? Pero va a tener días que vamos a trabajar 1 hora y vamos a tener la bendición de Dios. Lo que necesitamos es solamente confiar en Él. Necesitamos poner nuestra confianza en Él y decir, Dios, te amo. Qué privilegio tengo de un día, yo y usted, tenemos escuchado una voz suave que nos llamó por nuestro nombre y dijo, Anderson, te quiero en mi viñedo, te quiero trabajando conmigo, te quiero ir sirviendo. Y escúchame, voy a cuidarte.
El camino, muchas veces, te confieso, a veces me quedé así. ¿Qué voy a ganar con eso? ¿Cómo va a ser mi futuro? Ahora estoy ahí trabajando para Dios, pero ¿cómo va a ser cuando estar retirado? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida en mis hijos? A mí me gustaría poder dar a ellos, en mi cabeza, en mi mente, que me gustaría dar muchas cosas más. Pero hermano, tengo experimentado cosas aparte de Dios que no hubiera imaginado antes, porque Él es bueno. Y no puedo imaginar haciendo otra cosa. Y mis hijos llegaron, los dos, y dijeron: papá, quiero estar en el ministerio. Dijo: Dios, qué privilegio tengo yo. Qué privilegio tengo yo de poder ver una familia ahí. Lo filmé, aquí Fabiola y Fabián tocando, y envié a la familia. Dijo: mira, qué bueno, qué lindo eso. Estamos con nuestra vida siendo consumida por Dios. Y a veces que me quedo ahí preguntando qué recibo en cambio, porque a veces lo hicimos, ¿no? A veces casi que inconscientemente lo hicimos. ¿Qué gano en cambio? Tengo que me acordar. Y a veces, como le digo, predico a mí eso. Estar en el viñedo no es recompensa. Estar en el viñedo es un privilegio. Es un gran privilegio. Y acá estamos nosotros. ¿Qué privilegio tenemos de estar en el viñedo? Amén. Vamos a quedar en pie. Vamos a poner en pie. Cierres tus ojos, por favor. Y a mí me gustaría, si usted pueda, así colocar ahí adelante de Dios, si poner delante de Dios. Empiece a orar. Hija, papá, aquí estoy. A veces pasa difícil, papá. A veces sí quedo pensando. A veces creo que las cosas deberían ser diferentes, que las cosas deberían pasar diferentes. A veces creo, papá, que la oración tenía que responder más rápido y hacer lo que yo creía que es mejor. Pero papá, hay una clave en el reino, que es confiar en tu bondad, en tu amor, en tu cuidado, en tu justicia para con nosotros. Y Señor, te amamos. Te amamos. Señor, te amamos. Te amamos. Qué privilegio, papá, tenemos. Papá, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque un día por tu misericordia nos ha encontrado, Señor, en una plaza y nos ha llamado y dijo: te quiero en mi viñedo, te quiero trabajando para mí, te quiero sirviéndome, te quiero. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio tenemos. Papá, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida, nuestra fe, nuestras fuerzas para que el reino de Dios sea establecido.
que nuestras vidas puedan ser consumidas para ver, Señor, tu amor tocar personas, para ver, Señor, tu amor cambiar matrimonios, para ver, Señor, tu amor tocar personas que aún están lejos. Papá, te pido, ayúdanos. 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 Papá, perdóname, Señor, por las veces que no lo comprendí, por las veces que intenté buscar algo a cambio, intenté negociar con vos, contigo. Perdón. Ayúdame, Señor, a mantener mi corazón íntegro. Ayúdanos, Señor, a seguirnos con nuestra devoción, sin la necesidad o la forma de cambio de trabajo porque tengo un sueldo. Señor, somos gratos a ti por todo. Te agradezco, Señor, en esa noche. Te pido, papá, levanta una iglesia fuerte acá en México. Levanta una iglesia fuerte acá en México. Abre los cielos, Señor, y levanta una iglesia fuerte acá. Que te ame, que valores, Señor, tu presencia, que valores, Señor, a ti. Además de la bendición, además, Señor, del beneficio. Sí, papá, sabemos que eres un Padre bueno. Sabemos, Señor, que ama regalarnos. Pero, Señor, que podamos servirte con amor. Que podamos servirte, Señor, con un corazón de gratitud. Levanta una iglesia fuerte acá en México. Levanta, Señor. Te pido en el nombre de Jesús.